Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Qué bendición podernos volver a encontrar a través de esta señal de Facebook y YouTube para tratar temas relacionados con la familia. La familia es justamente esa primera institución establecida por Dios,
La familia, si el hogar no funciona bien, la nación no funciona bien. Imaginen la responsabilidad que tiene la familia, que funcione bien para que la nación funcione bien. Si la familia está quebrantada, la sociedad se desmorona. Eso sí, definitivamente es una realidad. Y muchas veces ustedes me han escuchado decir que el matrimonio es el círculo de protección y cimiento de familias estables, comunidades fuertes y una sociedad sana. Definitivamente la familia hoy en día está muy golpeada. Este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional ha detonado algo tremendo. Ha dejado en evidencia una problemática muy fuerte al interior de la familia. Entonces necesitamos saber cómo enfrentar esto. Necesitamos saber por qué ocurre esto. Como cuando una persona tiene su sistema inmunológico bajito, débil, entonces cualquier virus, cualquier cosa le puede hacer mucho daño. Asimismo, una familia con el sistema inmunológico espiritual débil, entonces muchas cosas vienen y lo golpean. Entonces estamos viendo cómo se ha disparado la problemática al interior de la familia, intrafamiliar, riñas, iras, contiendas, pleitos, disensiones, etc. Cerca del 170% a nivel nacional se ha disparado. Y esta noche pues tenemos un tema muy especial que lo había anunciado antes y es machismo y matriarcado. Entonces vamos a ver un video al respecto para que nos pongamos en contexto, para que nos demos cuenta dónde comenzó esta situación. Vamos a irnos al siglo XVI, nada más ni nada menos, ahí empezó esto. Y tengo unos invitados muy preciosos, a Néstor y Sandrita, su esposa. Ellos nos van a hablar muy bien, ellos representan el Ministerio Semilla, que tiene como director al señor José González, y ellos, su ministerio también tiene algo que se llama Transformados por el Pacto. Entonces va a ser muy interesante. Les invito a que no se vayan a mover allí de sus sillas, que puedan juntos estar atentos porque van a aprender algo maravilloso. Machismo, matriarcado. Bienvenidos, vamos a verlo. Hola, soy el profesor José González. Gracias por escucharnos. El mestizaje generalizado en las Américas sienta las bases para el hogar iberoamericano. Un hogar fuera de pacto, bajo reglas contrarias a la palabra de Dios y a las buenas costumbres. Hagamos un poco de historia. El día de la Navidad del año 1492, la Santa María, la carabela más grande en la cual vino Colón en su primer viaje, naufragó en la costa de lo que hoy es Haití. Con los despojos del naufragio, Colón y sus hombres construyeron un fortín, al que le dieron el nombre de Fortín de la Navidad. Y el día 6 de enero del año 1493, Colón zarpó de regreso a España, dejando a la tripulación de la Santa María a salvo en ese fortín, con instrucciones estrictas de no tocar a las mujeres indígenas para no crear conflictos con los indios, ya que hasta ese momento estos habían sido amistosos, intercambiando baratijas por comida y cosas por el estilo. Cuando Colón regresó al Fuerte de la Navidad 9 meses más tarde, encontró que todos los españoles de su tripulación habían sido masacrados por los indígenas. Sus cadáveres mostraban señales de tortura.
Dado el patrón de conducta de los españoles por todo el continente en el correr del próximo siglo, estoy convencido de que los tripulantes de la Santa María no acataron las órdenes de Colón y que, sin duda, hicieron uso de las mujeres indígenas, abusando de ellas en tal manera hasta merecerse la ira retributiva de los indios. Yo creo que los primeros mestizos americanos fueron concebidos allí, a principios del año 1493. El uso sexual de la mujer indígena es la característica más saliente de todo el siglo de la conquista española. Por orden de la corona, inspirada por sus consejeros, los sacerdotes, los españoles vinieron a la tierra americana sin sus mujeres, porque consideraban que las condiciones de vida en las colonias eran demasiado inestables y peligrosas. Por tanto, la corona dictó leyes que prohibían la presencia de mujeres españolas en los asentamientos y poblados del Nuevo Mundo, hasta tanto ciertas condiciones mínimas de paz y de organización social, tales como la edificación de una iglesia y de un edificio para el gobierno, pudiesen estar establecidas. Esto significa que por muchos años, frecuentemente más de una década según el lugar, no había mujeres españolas disponibles para los varones españoles, y por eso estos hombres recios y conquistadores no vacilaron en hacer uso indiscriminado de todas las mujeres indígenas que pudieron. Las narraciones y crónicas de la época son bien claras sobre ese punto. Por ejemplo, en México, uno de los caciques locales le regaló 12 mujeres indígenas a Hernán Cortés, quien las repartió entre sus capitanes. Ante una situación tan insólita, pero queriendo cumplir en cierto modo con los dictados de su fe y de su conciencia, el sacerdote que acompañaba la expedición las bautizó antes de que los españoles las tomaran. Por su parte, los primeros sacerdotes que vinieron a América en el segundo viaje de Colón, inmediatamente mandaron preguntar a sus superiores en España qué se había de hacer con los hombres que eran casados en España, pero que en la española hacían uso de las mujeres indígenas. Hay raros casos de conquistadores que se casaron con indias o que vivieron en uniones estables, pero en la inmensa mayoría de los casos simplemente las tomaron de paso por los pueblos o las añadieron a su servicio en haciendas que eran realmente verdaderos harenes, como era común en Asunción del Paraguay. Una famosa joven, la desafortunada Malinche, fue regalada a Hernán Cortés, quien la usó como traductora, pero terminó regalándosela a uno de sus capitanes. La mujer era tratada de esa manera por los propios indígenas, los cuales no sentían ningún respeto ni conocían las costumbres cristianas del matrimonio monogámico. Y los conquistadores se aprovecharon de la situación y vivieron con cuanta mujer pudieron. De hecho, en toda Iberoamérica, las crónicas de la época claramente muestran que el hogar iberoamericano estaba constituido por un conquistador amancebado con una multitud de indígenas, mujeres que tenía para su servicio, con las cuales concebía numerosísimos hijos. En algunas colonias, los indios consideraban un gesto de amistad saludar a los españoles con el título de cuñado, reconociendo que éste podía tener relaciones con su hermana. Nacieron números asombrosos de mestizos. Un burdo cuenteo, a modo de censo, efectuado a 100 años de comenzada la conquista por la corona, ya mostraba la existencia de 750.000 mestizos. Se ha calculado que para aquella época el número de españoles que había cruzado el Atlántico era de menos de 100.000 varones. Y si se toma en cuenta el hecho de que la mortalidad infantil de la época era del 50% antes de los 2 años, puede verse que menos de 100.000 españoles engendraron como mínimo 1,5 millones de mestizos en América. El mestizaje no fue pues un fenómeno aislado o excepcional, sino una generalidad. El hogar fundacional en Iberoamérica durante el siglo XVI
consistió en que el macho español engendró en su entorno docenas de hijos mestizos con todas las mujeres que pudo, presidido por una familia española oficial con su esposa venida de España. La conquista sexual de las Indias hace de la conquista de las Indias un fenómeno único en la historia y sienta las bases para una cultura mestiza de ilegitimidad, en la que abundan las uniones irregulares y los hijos sin padre. El libertinaje del español en el siglo XVI sentó las bases del machismo, lujuria desenfrenada de varones que hicieron y hacen todo lo que quisieron, resultando en un mestizaje generalizado. Esos patrones escandalosos, vergonzosos de conducta son insuficientemente reconocidos y su herencia no ha sido aún adecuadamente tratada, ya que nos afectan como pueblos hasta el día de hoy. La distancia cultural entre el conquistador y la mujer indígena era inmensa e irreconciliable. Lengua, civilización, religión y cultura de cada uno aseguraban que no pudiera haber entre ellos sino la más burda y natural de las comunicaciones. Como vimos, la Iglesia fue impotente para ordenar y limitar la conducta de los conquistadores en los albores del siglo XVI. Parte del problema es que carecía de una clara enseñanza sobre el pacto matrimonial y, como por edicto real no había a disposición de los conquistadores otras mujeres que las indígenas, los sacerdotes escogieron hacerse de la vista gorda. Así, el hogar cuna de Iberoamérica fue un hogar amancebado e irregular, pero encubierto por una apariencia de orden que distaba mucho de reflejar la doctrina cristiana. Muchos españoles tuvieron harenes enteros, llenos de mujeres indígenas y de hijos mestizos. Se conservan crónicas en varias partes de América en que los indígenas se quejaban de que no había casi mujeres para su uso, porque las jóvenes estaban todas en poder de los españoles. Pese a esas repetidas quejas, el concubinato abrumador de los conquistadores no ha sido estudiado suficientemente como factor de la despoblación súbita que experimentaron los indígenas. Tal vez eso sea fruto del recato o de las sensibilidades políticas de los investigadores. El hecho es que ni los sacerdotes ni los oficiales reales pudieron ejercer control sobre las condiciones de esas vidas en América y se asentó así una incongruencia moral en la sociedad colonial entre dos realidades divorciadas. Lo que España creía, reflejado en las leyes que se dictaban, apoyado en las enseñanzas de la Iglesia, enseñadas como reglas de vida, y lo que la realidad privada aceptó como forma de vida en la sociedad iberoamericana. Hay casos aislados de autoridades que trataron de corregir estos abusos. Por ejemplo, el mismo Colón y también el conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, primer gobernador de Asunción. Ambos fueron enviados a España en cadenas, acusados de toda clase de delitos, más que nada imaginarios, precisamente porque ellos estaban tratando de impedir la vida y el libertinaje de los colonos españoles en aquella época. Algo muy triste ocurre cuando comienzan a llegar las españolas a estos asentamientos llenos de hogares amancebados, con verdaderos harenes de indígenas para el uso del conquistador. Cuando las mujeres españolas vienen a presidir sobre estos hogares, se convierten en las doñas, las dueñas de tal hogar, donde se establece otro patrón de conducta, la infidelidad del hombre, quien tiene por costumbre vivir con cuanta mujer se le presenta. Esas condiciones, desgraciadamente, perduran, pero bajo la apariencia del decoro. La mujer española, su esposa, adopta una posición hipócrita, exigiendo que su marido no la avergüence públicamente con sus malas conductas, y exige en cambio una honra de público, pero sin poder para corregir lo que ya es una realidad arraigada. Así se funda el hogar dúplice,
que caracteriza a Latinoamérica, donde el varón puede hacer lo que se le antoja y la mujer pretende desconocer lo que su esposo hace para no tener que enfrentar esa vergüenza públicamente. Ese decoro es un triste sustituto por la moralidad. Y sin embargo, ese doble estándar perdura hasta el día de hoy en una inmensa cantidad de hogares. Examinemos por un momento el hogar de un conquistador. El conquistador español es como un semidios, omnipotente e inaccesible. Sus mujeres, meras indias, son consideradas prácticamente como bestias de carga. Los mismos indígenas varones, que eran virtualmente esclavos, las trataban a ellas como tales. De esas uniones nacían mestizos que eran hijos del conquistador, pero no reconocidos legalmente, salvo en muy raras excepciones, y hijos de madres indígenas. La situación de esos mestizos, en cuanto a las relaciones con sus padres, consistía en ser permanentemente inferiores a su papá, quien ni siquiera los reconocía como hijos, pero eran superiores a sus madres, las indígenas que les habían dado nacimiento. Esto origina un mestizo psicológicamente conflictuado, porque deseaba ser como su padre, pero nunca llegaría a ese nivel. Y, al igual que su padre, despreciaba a su madre por ser ella una india, mientras que él, según los españoles, pertenecía a una raza superior, la de mestizo. Este mestizo admira y quiere emular a quien lo desprecia, su papá, y desprecia y maltrata a quien lo ama y lo cuida, su mamá. Eso crea en él una rabia inexpresable hacia su padre, porque ve cómo maltrata a su madre, y sin embargo despierta una admiración natural para tratar de imitarlo. Frutos de uniones desiguales, espiritualmente hablando. Los mestizos nacieron y vivieron fuera de pacto, lo cual quiere decir que nuestra sociedad nació y vivió fuera de pacto, a la sombra de la vergüenza. El mestizo era un huérfano emocional, inseguro, engañoso, frecuentemente dado a una ira incontrolable y, naturalmente, a la lujuria. Como su padre, el mestizo repetiría las actitudes de su engendrador. Como padre, sería un ser remoto. Como marido, un déspota exigente. Como jefe, frecuentemente violento y cruel. Es que al que no tiene identidad propia, le resulta difícil amar genuinamente a su prójimo. Como vimos, la conquista pobló de millones de huérfanos nuestra América. Somos un continente de mestizos, con un espíritu de ilegitimidad, y por tanto formamos familias disfuncionales donde engendramos a otros huérfanos como nosotros. Bueno, muy buenas noches, Néstor, Sandrita, nuestros amigos, bendiciones, ¿cómo se encuentran? Muy bien, pastor, muchas gracias. Gracias, pastor, muchas gracias, muy bien. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, Néstor y Sandrita son dos amigos esos amigos que uno valora enormemente porque llegaron a nuestra vida en un momento muy álgido, un momento en que necesitamos muchísimo como familia, pero también como ministerio. Néstor es ingeniero en sistemas, tiene una maestría en consejería pastoral, 17 años como consejeros matrimoniales, juntamente con su esposa, certificados por el Ministerio Family Life, conferencistas. Yo les ha permitido ir como a 17 países, ¿no, Néstor? Sí, señor, varios países. También es director operativo del movimiento Transformados por el Pacto. Entonces, creo que estamos pues con una pareja muy preciosa que se ha ido preparando todos estos años para enseñarnos un tema que es muy álgido, un tema que es muy necesario a propósito de todo este problema disfuncional que estamos viviendo en los hogares. Pues yo le he hablado a la iglesia cómo
las estadísticas de problemas intrafamiliares han aumentado en promedio en la nación, en Colombia. Han aumentado un 170%. Pero hay poblaciones muy pequeñas. Hicimos el análisis en el Valle del Cauca y poblaciones muy pequeñas con un 400% de aumento en riñas, en problemas al interior de la familia. Entonces creo que eso tiene que preocuparnos. Y pues ahorita la iglesia ha acabado de ver un video importantísimo del Ministerio Semilla, dirigido por el doctor José González, un hombre que se ha dado la tarea de hacer todos estos análisis bien interesantes, como pudieron ver ahora en la iglesia el video que les hemos proyectado. Entonces vamos a hacer como un análisis poco profundo, no tan profundo, creería que somero, pero contundente, de por qué razones que esto está como está, de por qué razones que nos encontramos en semejante situación tan preocupante, ¿no? Y justamente pues Néstor y Sandrita nos van a ayudar a dilucidar este tema, ¿no? Ustedes están representando entonces al Ministerio Semilla, ¿no? Ministerio Semilla del doctor José González. Cuéntenos un poquitico al respecto, Nestico, Sandra, y bueno, si quieren darnos un saludo adicional, bienvenido. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, Pastor, por la invitación de la Iglesia Misionera Carismática al mundo de Jumbo que usted representa. Estamos muy contentos, muy complacidos de esta invitación para hablar de estos temas tan importantes, tan trascendentales. Alguien dice que el que no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces, es interesante y es muy importante en estos tiempos poder mirar hacia atrás. ¿Por qué somos como somos? ¿Y por qué estamos donde estamos? Correcto. El propósito de Semilla es la transformación de América Latina por medio del Evangelio. Transformados por el Pacto, como mencionaste, es un movimiento. En esta etapa de Transformados por el Pacto estamos buscando la transformación matrimonial por medio del entendimiento del pacto. Y nuestro trabajo básicamente es dar conferencias, hacer retiros matrimoniales y estamos orientados fundamentalmente a los matrimonios y familias de pastores y líderes de la iglesia. Como no somos muy grandes, pues no damos abasto para tantas personas, pero vamos trabajando poco a poco y ya cada pastores, los líderes se encargan de bajar el mensaje a sus propias iglesias. Les van poniendo su cuota allí. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera que empecemos y entremos en materia, ¿no? Yo estoy anunciándole a la iglesia desde hace tal vez unos 20 días que íbamos a hablar de un tema que inquieta muchísimo y cuando uno abre ese abanico se encuentra con cosas maravillosas y es justamente machismo y matriarcado, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué es machismo y qué es matriarcado y de qué forma se manifiesta? Bueno, creo que una buena manera de definir el machismo es que es la idea de que el hombre es superior a la mujer. Este es el principio básico. Es el abuso de poder, la imposición de la autoridad por la fuerza por parte del hombre. El hombre machista asume que él es más importante, que tiene derecho a decidir por quienes estén a su cargo y que está exento de obedecer las reglas a las cuales tienen que los demás sujetarse. Ok. Bueno, ¿Algo adicional? Perdón, Pastor. No, que... Algo adicional. Bueno, no, quería entrar en la materia del matriarcado. Néstor explicaba el machismo, ¿no? El abuso de poder. El matriarcado es una forma de reacción al machismo, al dominio que quiere ejercer el hombre. Entonces, de hecho, la palabra matriarcado
viene del latín, que se descompone en matria o matri, que significa madre, y arcados, que significa gobierno. Es el gobierno de la madre, el gobierno de la mujer. Es la dominación de la mujer por medio de la manipulación del amor. La mujer se resiste a ser maltratada en su dignidad y en su identidad. Así que reacciona desde su dolor, dándole rienda suelta a sus emociones, llegando a pervertir el amor y convirtiéndolo en manipulación y control. Claro, todo esto sin que su marido y sus hijos se percaten visiblemente. Básicamente es lo que podemos hablar de lo que es el machismo y el matriarcado. Y tal vez en conclusión de estas dos conductas, el machismo y el matriarcado es una guerra de poderes. Él para que haga lo que él para que haga lo que él quiere, para que ella haga lo que él quiere. Y ella para que él haga lo que ella quiere. El machismo es la corrupción de la autoridad y el matriarcado es la corrupción del amor. Muy bien. Sí, y eso pues nosotros lo evidenciamos muchísimo en los hogares latinoamericanos, en Hispanoamérica, me decías, porque hay que vincular estos otros países. Y claro, por supuesto, es muy marcado esto, ¿no? Es muy marcado. Ahora, Señor. ¿dónde nacen estas conductas, Néstor y Sandrita? Bueno, vámonos a Génesis 3:16, lo tengo acá. Y cuando el Señor no maldice a la mujer, ni maldice al hombre. El Señor maldijo a la serpiente en el momento de la caída, en Génesis 3. Pero lo que sí dice es cuáles van a ser las consecuencias a raíz del pecado. Y en el caso de la mujer, en la última parte dice, y tu deseo será para tu marido, Génesis 3:16, y él se enseñoreará de ti. Entonces, cuando uno lee esto, le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Uno se imagina, o me lo imaginaba yo, es que Sandrita, que el deseo de Sandrita será para mí. Entonces yo me la imaginaba correteando por los corredores de la casa y buscándome deseosamente, pero me da cuenta que eso no era así. El profesor también tuvo la misma inquietud y alguien le pudo explicar que las mismas palabras en el hebreo que están en Génesis 3:16 están en Génesis 4:7, en donde dice el pecado, el Señor habla con Caín y le dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que significa es que hay una lucha de poderes, el hombre tratando de dominar a la mujer tratando de dominar al hombre. Eso es Génesis. Pero en nuestra cultura latinoamericana, hispanoamericana, la palabra machismo es tan fundamental para el mundo que en las otras lenguas se utiliza machismo, no hay traducción. Todo el mundo utiliza machismo y es porque en nuestra Hispanoamérica el machismo es muy característico. Pero en nuestra cultura esto se afianza mucho más en el momento de la conquista. Es tremendo. Parte de lo cual vimos en el video, de hecho, en el video que el pastor acabó de mostrar. La conquista le dio forma a la familia fundacional de nuestra América Latina. Entonces, esto es bien interesante porque empezamos a tocar la cultura, las raíces, de dónde venimos, por qué somos como somos, por qué tenemos estos países y por qué se ha desencadenado todas estas situaciones sociales. ¿Y por qué tenemos estas familias? Cuando Sandrita dice, de allí viene la familia fundacional, si logramos entender cómo operaba la familia desde el tiempo de la conquista y la colonia, podemos entender por qué nuestras familias
son como son. Y ustedes se pudieron dar cuenta en el video cómo es que estas cosas están manejándose. Claro, perdón, es que hay un señalamiento, ¿no? Es un señalamiento mutuo. O sea, no hay un trabajo en equipo, sino que hay un individualismo y un señalamiento. Entonces, la conclusión a la que las mujeres dicen es que estamos en medio de un montón de machistas y no están equivocadas. Pero también hay el estigma que tiene la mujer de dominante, de esto y lo otro. Y bueno, es una realidad. Pero el problema aquí es que la gente dice, bueno, hay esto y es que esta cultura. Y claro, los chicos de hoy en día, estas nuevas generaciones dicen que pereza casarse, que pereza tener una familia para que vivan lo que nosotros vivimos. Y ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está el peligro del asunto. Entonces, ¿el origen cuál es? ¿Me ibas a hablar un poco más del origen de estas conductas? Hablamos fundamentalmente de la parte de Génesis, en donde realmente el machismo y matriarcado, a pesar de ser universales, tienen expresiones muy particulares en nuestra América. Y hablamos también del tema de la colonia, de la conquista, y vamos a ir tratando estos temas, pero es muy interesante cómo es el comportamiento usual de los hombres en relación a las mujeres, en relación a la familia, por qué son lejanos, por qué no hay un compromiso entre un padre y un hijo. Entonces, el tema de la paternidad es un tema muy delicado que nos daña profundamente tanto a hombres como a mujeres. Digamos que ese es uno de los aspectos más delicados. Hay otros aspectos que iremos tratando, como la lascivia. Sí, y como vimos en el video, en la conquista, empieza a darse aquí unas normas y unas disposiciones, unas reglas diferentes para hombres y para mujeres. Los españoles traen ya en su relacionamiento social el clasismo, las diferentes clases sociales. Y esto, por supuesto, nos afecta, porque cuando vienen los españoles y tienen este contacto con los indígenas, particularmente con las indígenas, viene la mezcla, viene el mestizaje. Y en el mestizaje, pues la situación es bastante complicada, porque empieza a manejarse una psicología dentro del mestizo, donde ve a su padre que lo admira, pero lo detesta, no quiere saber nada de su padre porque abusa de su madre y la maltrata, y luego ve a su madre a quien quiere amar, pero que le es difícil y en cambio la desprecia. Y empieza a darse este fenómeno, ¿no? De esa situación psicológica de no saber realmente su identidad. Toca mucho la identidad desde la conquista, ¿no? Sí, muy bien. No, pues muchísimas gracias inicialmente por la respuesta a esta pregunta que nos va poniendo como en contexto y nos va dando como luces, porque como que una luz ahí al final del túnel y uno dice, Dios mío, entonces esto no tiene salida por ninguna parte y la gente se preocupa. Y justamente eso es lo que queremos, ¿no? Que nuestros hermanos de la iglesia, quienes nos están viendo hoy, entonces puedan decir, wow, ya voy conociendo. El video es muy claro, el video es muy bueno y les anuncio de una vez a quienes nos están viendo hoy que vamos a continuar con otras tal vez 2 o 3 secciones más donde vamos a ir hablando un poco más profundo al respecto y claro, entonces va quedando más claro el asunto. Entonces, ya que se vaya acabando ese señalamiento y que se vaya acabando esa incertidumbre y sobre todo la oportunidad del diablo para destruir la familia. Eso es lo que a mí me molesta, es que le podamos cerrar la puerta y decirles no más, aquí olvídese, aquí ya sabemos qué es lo que pasa y entonces aquí nosotros vamos a ponernos serios y vamos a tratar de hacer las cosas
como Dios quiere que se hagan. Amén. Quería Sí, hacerles sí. una preguntita más, o varias más, por supuesto, pero una tercera pregunta en esta noche, y muchas gracias pues por estar acompañándonos, Néstor y Sandrita, sacar de su tiempo, que son, yo sé, muy Gracias, ocupados. pastor. Entonces, ¿qué comportamientos se pueden evidenciar en nuestra cultura latinoamericana resultado del machismo y el matriarcado? ¿Qué es lo que podemos evidenciar en comportamientos? Ya de pronto ustedes mencionaron algunas cositas, pero ¿qué más podemos hablar al respecto? Sí, cuando nosotros vamos a los diferentes países en Latinoamérica, nos damos cuenta que las cosas son casi iguales. Sandrita en otra ocasión mencionaba que pareciera uno que estuviera en Colombia cuando está en México o que está en otra parte, porque los comportamientos son muy parecidos. Por eso es la cultura que viene de los españoles que tuvieron que ver con todas estas tierras. Eso es interesante. Sobre los comportamientos que me preguntas, pues hay unos comportamientos que son como más evidentes que otros en el caso del machismo. Cuando decimos evidentes, definitivamente el maltrato físico, emocional hacia otros es una característica que todo el mundo ve, que las personas que nos están escuchando, a quienes les agradecemos muchísimo esta compañía que están haciendo, también evidencian. Eso todo el mundo sabe. El considerar solo a hombres para la toma de decisiones, el darle ciertos permisos a los hombres que jamás se les otorgaría a las mujeres, el considerar reglas diferentes para unos que para los otros. Eso, inclusive, pero nosotros... eso dentro del hogar, ¿no? Sí, dentro del hogar. Se van creando se van levantando sí, los hijos así. O sea, usted como es machito, usted como es hombre, usted puede esto, a ver si me explica un poquito más. Sí, por ejemplo, yo creo que nos ha pasado a los que tenemos hijos, hombres y mujeres, a los niños se les permite que vayan a las fiesticas, pueden ir hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pero a las niñas después de las 9 no pueden salir. Esta es una diferencia de reglas que tenemos entre hombres y mujeres. Y en nuestros países, porque gracias por haber mencionado, pero esto contamina toda la sociedad. En nuestros países, por ejemplo, hasta hace muy poco, algunos países castigaban la infidelidad únicamente de mujeres. Si los hombres eran infieles, no había problema. Creo que habrá oportunidad en otro programa para explicar estas diferenciaciones. Pero nosotros mismos hemos caído en estos que son expresiones del machismo. Pero hay otras más sutiles. Por ejemplo, muchos piensan, y cuando digo muchos, incluyo a hombres y mujeres, piensan que, por ejemplo, el cuidado de los niños y el cuidado del hogar son cosas de mujeres. Piensan que los hombres no deben llorar. Mira, Nestor, yo me acuerdo de algo y en estos días hacía un en vivo en Facebook y le mostraba a mis hermanos, amigos de Facebook, me dio por cocinar ese día. Entonces, pues yo no soy un experto, he estado intentando, estaba aprendiendo y yo les decía que el mal que le hicieron a uno, ¿no? De niño mi mamá no consentía, no. Afuera la cocina, los hombres la cocina, en fin, entonces, bueno, por lo menos conmigo lo hicieron así. Tal vez a mis otros hermanos les habrán enseñado, pero conmigo lo hicieron así. Y eso no está bien, porque los hombres en la cocina y no está bien esa parte, repito. Y creo que eso se puede evidenciar, ¿no? Como una especie de machismo que le van inculcando allí a uno indirectamente, ¿no? Los hombres en la cocina huelen a carne de gallina, decían, pero es normal, es desprestigiar esa labor hermosa de las mujeres en el hogar. Y tenemos mucho para tejer sobre esto, esta diferencia de decir que los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa, ha hecho que los hombres se dediquen fundamentalmente al tema de trabajo y han abandonado el relacionamiento con esposas e hijos, pero no quiero hilar sobre eso porque creo que vamos a tener la oportunidad, si nos lo permiten, de poder profundizar sobre eso. Podrías ampliarnos un poquitico ahora, por lo menos no dejarnos así como tan... Sí. Nosotros, bien lo introdujiste, somos consejeros matrimoniales y en muchos casos hemos tenido en nuestra casa, en nuestra consulta, mujeres que dicen, perdonen el término, ese desgraciado me fue infiel, pero eso sí es un buen papá.
¿Cómo que es un buen papá? Sí, lo que pasa es que él les da la educación, él les da la alimentación, todo el tema de la salud. Él es un excelente proveedor, por eso es un buen papá. Y esta es una gran mentira. No es ningún buen papá. Un papá no destruye el hogar donde sus hijos pueden crecer en una manera segura. En el momento en que él está siendo infiel, está destruyendo ese hogar espectacular que el Señor había definido para que mamá, con los dones que el Señor le había dado, y papá, con los dones que el Señor le había dado, establezcas la paternidad de Dios sobre ellos y crezcan de manera sana. Entonces la idea de que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa estableció que la mujer tiene que estar en la casa porque además esas cosas de las emociones son de la mujer. Como los hombres no lloran, entonces los hombres encárguense del trabajo, traigan la plática a la casa y toda la cuestión. Y otra forma de machismo sutil que es la que estaba hablando es que el hombre, por ejemplo, llegaba del trabajo a la casa y llegas a descansar, a ver televisión. Pero la mujer ha estado trabajando también todo el día y no vemos necesariamente los hombres que esto de los niños y esto de la cocina es responsabilidad de ambos. Que no es yo te ayudo, como muchos nos dicen, es que yo le ayudo a mi esposa. No es ayuda, es tu responsabilidad. O sea, Nestico, que se resalta solamente el trabajo de él. Y el trabajo de ella, que es tan valioso, tan arduo, tan complicado. De hecho, yo les decía a mis hermanos en ese vivo que les dije, lo complicado que es preparar unos alimentos. O sea, para mí es muy fuerte. ¿Sí? Claro, meterse en la cocina, preparar eso es fuerte. Pero fíjate tú, ¿no? Entonces, no, es que yo vengo de trabajar. Y entonces, ¿qué ha estado haciendo ella? Él ha pasado, pues, aquí, ya si tiene 2 o 3 niños, atenderlos, el aseo de la casa, el lavar la ropa, son tantas tareas que tiene que hacer una mujer y claro, eso es lo que ha dado lugar, ¿no? Lutero decía, perdón, mi amor, Lutero decía que, Lutero es uno de esos hombres espectaculares que inició estos procesos de la Reforma. Sí. Lutero decía que, que el trabajo de una madre en el hogar era tan importante para Dios como el trabajo de un pastor en la iglesia, que estaban en el mismo nivel porque ambos podían traer el reino de Dios en lo que estaban haciendo. Entonces, nosotros somos los que nos hemos encargado de desprestigiar el trabajo en el hogar. Así es. Así es. Y yo creo que mucha de la responsabilidad ha sido de nosotras las mujeres. Alguien dice que machismo se escribe con M de mamá. Tengo que decir que cuando escuché estos términos de machismo y matriarcado, cuando los escuché por primera vez, estábamos en un congreso para la familia que hacen los pastores Aguayo en Lima, en Perú. Y allí conocimos al profesor José González. Y siempre que vamos a recibir Néstor y yo en algún congreso, algún taller o alguna enseñanza, lo que hacemos es que vemos los programas y nos repartimos los temas. Entonces, Néstor va a recibir unos temas y yo otros. Y yo, evidentemente, cuando vi en el programa el tema de machismo y matriarcado, yo dije, yo tengo que conocer eso, porque por fin alguien le puso nombre a esta experiencia de vida propia. Así que el matriarcado está suscrito al hogar y se replica en las demás áreas relacionales. El matriarcado está suscrito al hogar, ¿sí? El matriarcado ejerce y busca su auge en el hogar, mayormente, ¿no? Pero curiosamente, la matriarca enseña machismo. Es curioso. Uno ve, por ejemplo, las mamás cuando van a recoger los niños al colegio o al jardín infantil, ellas se bajan de su carro y apenas ven el niño, lo primero que hacen es agarrarle la maleta y la lonchera y los útiles y ella se atafaga de todas las cosas de los niños, del niño, para que él no cargue nada.
para que él no pase trabajo. Y ahí estás ya empezando a formar un machista. un macho, un chico que cuando esté grande no va a querer tener responsabilidades encima, no va a querer cargar su responsabilidad, ¿no? Así que el tema de la cocina, de lo que explicó el pastor, o sea, no te acerques a la cocina, eso no es para ti. Exacto, sí, yo lo escuché, aunque yo vengo de un hogar tremendamente matriarcal, yo no tuve una figura de autoridad varonil, sino mi figura de autoridad fueron mujeres. De todas formas, los mensajes que yo recibí fueron mensajes encaminados a levantar machistas, ¿no? Hacia el macho, hacia la preferencia. Entonces yo tenía que cuidarme, yo tenía que estar allí ya predispuesta al hombre que iba a querer pisotearme, ¿no? Así que una matriarca trabaja para controlarlo todo y de esta manera se convierte en el centro de su entorno. Y por eso vemos inclusive en nuestras iglesias llenas de mujeres y pocos hombres, porque las cosas de la religión, y como Néstor hablaba, las cosas de la casa son de las mujeres, eso es de las mujeres. Entonces nos olvidamos allí de los principios bíblicos donde el hombre debe ejercer ese liderazgo espiritual, ese sacerdocio particular espiritual. Las mujeres también tenemos un llamado sacerdotal, por supuesto, y tenemos una influencia tremenda sobre nuestros hijos. Y no sé, pastor, si usted ha escuchado este comentario: la mano que mece la cuna es la que gobierna las naciones. Nosotras las mujeres tenemos un llamado tremendo, un sacerdocio tremendo de influencia para criar, para levantar cultura. Nosotras levantamos cultura. Así que para la matriarca hay un alto valor en el sacrificio, ¿no? Entonces nosotras siempre, y uno ve en la iconografía de la religión católica, por ejemplo, ve siempre un rostro de una mujer muy sacrificada, muy abnegada, muy triste, sufriendo, mostrando realmente, en el fondo, intencionalmente como una víctima, creando así dependencia, que ella sea necesitada. Ella necesita ser necesitada. Muy bien, excelente hasta ahora, súper. Yo sé que, bueno, la audiencia, mis hermanos, mis amigos que están ahorita viéndonos, pueden empezar a escribirnos, ir diciendo qué tal les parece el tema, si vamos a continuar, si quieren más de esto, o que bueno, ahí lo vamos a dar. Definitivamente, si el hogar no funciona bien, la nación no funciona bien, ¿no? Yes. Eso es tremendo, y de ahí la importancia de abordar estos temas. Yo estoy muy contento que el Señor haya direccionado, haya canalizado nuestro ministerio por ahí, a la familia. Es supremamente importante. Wow, Quisiera hacerles una cuarta pregunta. Estos comportamientos tienen consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, específicamente podemos ver hombres débiles y mujeres fuertes, ¿no? Se crían hombres débiles, como en el ejemplo que di anteriormente, el ejemplo de la mamá que le carga los útiles al niño cuando va a buscarlo al colegio. Por ejemplo, mujeres fuertes, cosas que me dijeron a mí. Usted no le diga nada a su esposo porque es cuchillo para su propio pescuezo. Dichos como estos hacen que definitivamente las mujeres vivamos, seamos criadas prácticamente para casarnos con nuestro enemigo. Wow. ¿No? Hijos que crecen sin padres. Sobre hombres, perdona mi amor, sobre hombres débiles, nosotros nos hemos encontrado que en realidad, en general, la mujer latinoamericana es aguerrida, fuerte. Ella se le enfrenta a lo que sea. Pujante.
Y pastor, hablando de su preciosa hija, pues hemos visto, y Isa es un ejemplo de ello, a lo largo y ancho de América hay mujeres espectaculares dispuestas a tener hogares sanos, a dar su vida para el Señor, pero resulta que no hay hombres, no hay chicos que estén en esa medida. Los chicos todavía están pensando en jugar en las maquinitas, en los videojuegos, hombres aniñados. con el celular. Sí, entonces es parte de la consecuencia. Y pastor, yo sé que a usted le gusta mucho el tema de tener cuidado, poner su ojo en estos temas, pero si no formamos a los hombres, estamos a punto de estar en presencia de la desaparición del hombre en nuestra Hispanoamérica. Wow, tremendo eso, ¿no? Imagínate, estaríamos a punto de que, o sea, la especie de hombres es una especie en extinción, ¿no? Qué fuerte. Así es. Tremendo. Fuerte. Yo escuché de la familia y hace unos años atrás, creo que ahí fue el detonante de mi vida, porque yo no estoy de acuerdo. Le escuché esa frase a alguien de decir que la familia era una especie en extinción. Dije, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si la institución más importante que es la familia, que fue establecida por Dios, o sea, es la que fue establecida por Dios, ¿cómo se le ocurre que van a venir a decir eso? Si lo de Dios se multiplica, lo de Dios crece, y Dios nos dio a nosotros una directriz muy clara. Ustedes deben de crecer, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear sobre esto, sobre la creación. Entonces nosotros estamos, y lo colocó en Edén para que lo labrara, para que lo cuidara, o sea, para que estuviera allí, producir. Entonces creo que no, la familia cada día debe nutrirse, pero pues desde el mismo momento de la creación, de que Dios establece la familia, entonces comienza el enemigo a atacar la familia, la está atacando y la seguirá atacando, porque todos estos temas de aborto, de homosexualismo, todos estos temas de género y todo, no es otra cosa que un ataque directo, frontal a la familia, ¿o no? Así es. Sí, pastor, realmente estas toxinas culturales que son el machismo y el matriarcado, que son realmente manifestaciones del pecado, porque esto es pecado, son los caldos de cultivo para todas estas ideologías de género, para el feminismo, inclusive para toda esta tendencia de aborto, de querer cambiar, cambiar la cultura de vida por una cultura de muerte. Entonces, además de que hacen falta hombres, evidentemente vemos hijos abandonados. Podemos explicar a partir de estas estamos viendo raíces. Estamos viendo las consecuencias. Sí. Que nos preguntaste las consecuencias por estos comportamientos. Así es. Sí. Entonces podemos explicar a partir de estas raíces, de estas toxinas, la pobreza, el subdesarrollo de nuestros países. Se han hecho estudios de que donde hay mayor tasa de divorcios, hay mucho más pobreza, son países más pobres, corrupción, tenemos gobiernos corruptos, y es que todo nace en la familia, todo comienza con la familia. En la familia es donde nosotros desarrollamos la manera como vamos a relacionarnos, el concepto de la autoridad y del amor. Allí es donde desarrollamos estos conceptos. La dificultad para respetar cualquier autoridad. Si vimos en el video, en la conquista, hay una frase tremenda. Se acata, pero no se cumple. Oh, sí. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Totalmente una desobediencia a las autoridades, empezando por las autoridades de papá y mamá. Claro. A los chicos les cuesta mucho obedecer. La perversión de la estructura familiar. ¿Ya? En ese sentido de que todo es familia, el perro con el hombre, con el niño, y todo es familia.
Y por ahí Sin aprovechan embargo, para meter los famosos géneros y todas esas cosas y la mezcolanza esa tan terrible. correcto. Daños en todos los órdenes en los niños, psicológico, emocional, espiritual, de todo orden hay daño y sobre todo los que más sufren son los pequeños, los indefensos. Sí, la familia está siendo redefinida. Y pastor, si me acuerda, le voy a mandar un cartel que salió en México, donde dicen todos somos familia y se puede dar cuenta de hasta el desastre que implica una redefinición de esta manera de la familia, pero hacia allá quieren llevar la familia. Sí, claro. Uno lo nota en la manera en que ahora sutilmente van cambiando las palabras, ¿no? Cómo se definen las cosas y las personas y las situaciones se van definiendo de una manera acomodada y así mismo ir cambiando, ¿no? El concepto y entonces poder ellos meter lo que quieren meter allí. Entonces ya la familia no es como está establecida constitucionalmente entre un hombre y una mujer, sino que quieren venir a cambiar la constitución, a cambiar una cosa y la otra. Pero pues todo eso ha dado lugar, precisamente se ha llegado por esa disfuncionalidad que hay al interior de la familia provocada en esto, machismo matriarcado, y ya estamos viendo el origen, ya vamos conociendo. Entonces ya vamos como conociendo, mirando bien el engranaje, entonces ya no estamos como en el limbo, ¿no? Como que decimos, pero es que, ahora una cosa que uno escucha normalmente es decir, a mí me fue muy bien el matrimonio, me ha ido bien, yo he tenido suerte. No, yo creo que a uno lo deberían de haber preparado. Y claro, tuvo suerte porque se metió al azar y porque su motivación de casarse con una persona no fue otra que la motivación física, ¿no? Y eso va mucho más allá. Pero, claro, porque como no hubo un modelo, porque no hubo enseñanza. Yo le digo a la gente cuando tratamos estos temas de familia, que no se trata, no se quiere precisamente que las heridas emanen sangre o que afloren pues los rencores y eso, sino que entendamos la situación para comenzar a tomar correctivos. Y al entender la situación, yo voy a entender por qué mi papá fue así, por qué fue tan tirano, por qué mi papá fue tan abusador, por qué esto y lo otro, porque muy seguramente el contexto en el que se levantó fue ese, el mismo, Tal ¿no? cual. El mismo Cual. contexto. Ahora quisiera hacerles otra preguntita. ¿Hay solución y hay sanidad para nuestra cultura? Sí, claro que la hay. El movimiento nuestro se llama Transformados por el Pacto. Y lo que intenta es que entendamos la dimensión del pacto, porque Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos y espera que los seres humanos nos podamos relacionar en forma de pacto. Y la mejor figura para el pacto es el matrimonio. El problema, y tal vez lo tratemos en otra ocasión, si ustedes quisieran que continuáramos en esto, desafortunadamente los matrimonios se parecen más hoy en día a contratos que a pactos. Pero tenemos que entender bien qué es el pacto. Por lo pronto, y para no alargarme, no alargarnos, puedo adelantarte una solución simple, pero que para entenderla tenemos que poderla trabajar entre todos. En Efesios 5:25 está la solución para el hombre. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La solución para el machismo es ser capaces de morir por nuestras esposas todos los días, en cada momento, de poner lo que queremos para nosotros y ponerlas a ellas primero, beneficiarlas a ellas. Esa es morir a lo que quiero para mí, en beneficio de nuestras esposas. Y en el caso de las mujeres, en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, como al Señor. La sujeción, siempre lo hablamos, es algo que le causa urticaria y hay muchas hermanas que seguramente, mujeres que nos están escuchando, no quieren saber más del programa
porque el tema de la sujeción es algo que definitivamente no gusta, pero creo que no ha sido muy bien entendido. Y creo que vale la pena dedicarle un buen tiempo a entender qué es la sujeción. Porque el mejor... yo podría decirte, perdón, te interrumpo, Nestico, Sí, que señor. someter es servir a la autoridad con deleite, ¿no? Esa es la palabra. Someter no viene de coartar derechos, no viene de abusar del otro, sino de yo sirvo a la otra persona porque la otra persona representa una autoridad. Y yo hablo muchísimo acerca de este capítulo 5 de Efesios, y me gusta mucho abordarlo porque ahí está condensado como tú lo decías, ¿no? O sea, yo le llamo el rol que tiene él y el rol que tiene ella. Sí, señor. Así es. Dentro de la Ajá. institución, yo le digo a la gente, es increíble que cualquier empleado de una empresa X o Y, se le pregunta al mensajero, al vendedor, a la recepcionista, al representante de ventas, ¿cuál es tu rol aquí? ¿Cuál es tu función acá? Y entonces ellos le dicen a uno sin ningún problema. Ellos te lo dicen sin ningún inconveniente. Pero si tú, y es increíble entonces que no se pueda tener claro eso al interior del hogar. Estamos teniendo aquí un problemita con el internet, pero bueno, ya ahí se corrigió. Tranquilo. Entonces, al interior del hogar, ¿cómo es posible que el esposo, de esto hemos hablado muchísimo en la iglesia, ellos ya lo conocen a fondo, ¿cómo es posible que no sepa el esposo cuál es su papel, ella cuál es su papel, el hijo cuál es su papel? Aquí está muy claro en la palabra, cuál es el rol de cada uno de nosotros, y eso es fundamental, ¿no? Así es, cierto. Cierto. Entonces, sí, esa es la solución. ¿Y cómo podemos ser libres de estas costumbres? Sería como la otra pregunta allí entre esa misma. Claro, claro que sí. Y quería añadir a la respuesta anterior, quería añadir que la sujeción es un acto voluntario. ¿Sí? Y es un acto, y es el acto de amor más grande que nosotros podemos manifestarle primero a Dios, ¿Sí? y luego a nuestros esposos. Es un acto de amor. Uh-huh. Es obedecer. Recuerdo que cuando nuestros hijos estaban pequeños, nosotros les enseñábamos que la obediencia tenía 3 aspectos. Que la obediencia debía tener alegría, debía tener gozo, debía ¿Sí? tener inmediatez. Oh. Inmediatez. Y que debería tener, ya hablé de la alegría, de lo inmediato y total. Debería ser completa. Wow. Si no, era un remedio realmente de lo que es la obediencia. Y así debe ser la sujeción. La sujeción debe ser con alegría, voluntaria, gozosa. Debería ser total. Sujetarnos totalmente, ¿verdad? Y debería ser inmediata, no condicional. Esa inmediata no tiene que ser condicional, debería ser incondicional. No, El profesor José, el profesor José González ha concluido que en nuestra América Latina tenemos 3 grandes faltantes, sobre todo desde nuestra iglesia, que es la portadora de la verdad. Esas 3 son palabras, son 3 P: palabra, pacto y paternidad. Nos falta leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Nosotros los creyentes tenemos que estudiar más y meditar más la palabra de Dios para poderla encarnar en nuestras vidas. Porque si no, esto nos incapacita para poder relacionarnos con Dios de manera adecuada, entenderlo, conocerlo. Días pasados hablábamos en el Salmo 50, 21. El Señor nos dice: yo he callado muchas cosas que ustedes han hecho, ¿verdad? Porque ustedes pensaron que yo era como ustedes,
Y nosotros idealizamos muchas veces a Dios, lo idealizamos y no dejamos que Él realmente nos muestre quién es Él a través de su palabra. Y por supuesto, en la paternidad, en la caída, lo más importante que nosotros perdimos a partir del pecado fue nuestra identidad. Necesitamos entonces, hoy por hoy, hacernos hojas de parra para tapar nuestras vergüenzas, ¿verdad? Necesitamos defender lo que hemos ganado con tanto esfuerzo y sacrificio. Necesitamos defender nuestra imagen, nuestras pertenencias, etcétera, porque no tenemos un padre que primero nos dé identidad y luego nos cuide y nos defienda. Y el pacto, como Néstor había sugerido anteriormente. Aquí tenemos una definición de pacto para esa solución, pastor, que nos está preguntando. Pero igual tenemos que desarrollarla después. Pero me gusta mucho esta definición de pacto que dice que es la oferta de amor que hace Dios al hombre, invitándolo a convertirse en su posesión exclusiva y perpetua. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el mejor reflejo humano de ese pacto. Y pastor, usted mencionó algo que hacía con la congregación, y me parece muy importante, y es, el gran problema que tenemos es que no tenemos modelos. A ser buen esposo, a ser buen padre, se refleja, se aprende, a ser buen esposo y buen padre, se aprende en el hogar. Y no se aprende en las novelas. Si vemos La venganza de Analía, no vamos a aprender a ser buenos padres, o buenas madres, o buenos esposos, o buenas esposas. Eso se aprende en el hogar. El problema está que como nuestros hogares son disfuncionales, lo que aprendemos es simplemente a depositar más toxinas en nuestros esposos, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos. Entonces, me parece que es importantísimo el poder despojarnos y entender qué es el pacto que nos va a ayudar a salir de toda esta condición. Entonces, 3 cosas que tenemos que apurarnos como iglesia, de empezar a entender y desarrollar, enseñar, vivir pacto, paternidad y palabra, ¿no? Y pastor nos decía, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres? Yo creo que tenemos que arrepentirnos. Yo creo que tanto las mujeres como los hombres tenemos que reconocer que nosotros hemos cargado con estas toxinas, que hemos repetido los patrones, que hemos visto, que se nos ha modelado. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios nos hace libres y nos limpia de toda maldad. Entonces, yo creo que ese es un buen principio, poder entender que venimos de un contexto cultural tóxico, de un hogar fundacional muy, muy disfuncional, donde hemos aprendido estas maneras de conducta, de vivir, de relacionarnos, para que podamos estar aptos y reflejar la imagen de Dios desde la maternidad y desde la paternidad. Sí, fíjate que estos días estuve, pues siempre que voy a la alborada le pido una palabra a Dios, ¿no? Para que me dirija en la oración de ese día, ¿no? Y entonces estaba allí preparándome para salir y Señor, hoy alguna palabra. Entonces cogí el celular para alumbrar allí, para no interferir ahí. Entonces prendí y me salió, como eso tiene es parte del celular, cuando está muy cargado, muy lleno de cosas, dice limpiar, ¿no? Limpiar. Entonces cuando yo miro eso, dije, wow, limpiar. Lo curioso es que se desapareció. Normalmente cuando eso aparece hay que
darle limpiar, esperar un rato. No, pero fue que apareció y entonces dije, wow, ya entendí, Dios, ya entendí qué es lo que pasa. Tú quieres que haya una limpieza en nuestro corazón, que haya una limpieza en nuestra alma, que haya una limpieza al interior del hogar, que haya una limpieza. Y justamente estos temas es para eso, como usted lo está diciendo. Entonces vamos a a reconocer qué es lo que está pasando, a reconocer yo te he ofendido, reconocer que, bueno, tantas cosas que hay que reconocer. Pablo lo decía, muero cada día, ¿no? Hay que morir cada día, morir a tantas cosas, a esos rencores, es que tú me hiciste esto, es que tú me hiciste lo otro, pero es entender. Yo recuerdo que en uno de los seminarios que tenemos acá de Sendas, dice la persona que está ahí exponiendo que si un hombre va y tropieza con una mujer que va con unas bolsas, entonces ella le dice y le hace caer las bolsas y todo, entonces los paquetes, pues, entonces ella dice, pero a ver, ¿por qué es tan atrevido? ¿Está ciego o qué? Entonces él le dice, sí, qué pena, estoy ciego. El perro que me acompañaba no pudo acompañarme hoy. Entonces, ¿qué haría la persona? ¿Qué haría la señora esa a la que le tumbaron esos paquetes? Ella cambiaría su actitud completamente. Diría, ay, qué Claro. pena, el Señor, voy a ayudarle. Entonces, seguro no han habido un montón de cosas por la ceguera, por el desconocimiento. Y gloria a Dios por estos temas porque nos abren los ojos del entendimiento para comprender, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y interesantísimo. De hecho, creo que voy a compartir mucho de estas 3P: paternidad, pacto y palabra. Súper. Fíjate que en estos días estaba hablando acerca del esposo, en cuanto estamos hablando de otra fe, la puerta. Y la predicación fue, la predicación fue la única puerta que permanece abierta, ¿no? La de nuestro Señor Jesús. En medio de todo esto se cerraban las puertas de los aeropuertos, de las ciudades. Yo quise entrar a mi municipio turístico y no me dejaron pasar. Se cerró todo, pero la única puerta abierta. Pero también yo le decía a mis hermanos que hay una puerta en el hogar, que es el esposo, ¿no? La familia tiene como puerta al esposo, ¿no? Él es la cabeza del hogar, tiene la responsabilidad de administrar con sabiduría su casa. Y el deber del esposo, la puerta, le llamo yo, es guiar a su familia amorosa y abnegadamente. Ha recibido el llamado de la posición de ser el principal moldeador de la familia. Lo que haga servirá como influencia, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, imagínate todo esto. Tremendo. Claro, entonces, el tema de paternidad, hace más o menos unos 4 años comenzó a surgir en mi corazón. Paternidad vino como esa palabra a mi mente. Entonces Dios comenzó a revolucionar todo y me fui a buscar a las librerías. Hay muy poco material en cuanto a eso. Me fui a preguntarle a pastores, no lo conocen, muchos, lamentablemente. Han vivido una ausencia paternal terrible, una orfandad tenaz. Entonces ahí fue cuando comencé a inquirir, a meterme en estos temas. Y yo dije, Dios mío, 75% de los presos, los que están en las cárceles, que no es otra cosa que ausencia paternal. No hay un padre allí en esa familia que coordine. Entonces ese es el asunto. Importantísimo entonces que tengamos en cuenta esto, ¿no? La paternidad es fundamental. El pacto es unilateral, irreversible, irrevocable, indisoluble. El contrato, lo que pasa es que la gente, yo me caso contigo y no. En Génesis dice que deja padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús en Mateo 19 dice la palabra, le añadió algo, dijo, y lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Jesús citó Génesis 2:24, creo que es, y le agregó lo que ha unido Dios. Entonces es un pacto, o sea, qué pena, tú te casaste para toda la vida. Y si te vas a casar, es para toda la vida. Entonces, mira, vamos a sentarnos a hablar de estos temas. Y la palabra fundamental, hermano, fundamental. Mire, ¿cómo le parece, Nestícor y Sandra? Yo le he contado liderazgo a la iglesia. Y llevo más de un mes estudiando los 10 mandamientos. Y todavía me falta profundizar más en ellos.
Y gloria a Dios porque estoy estudiando un diplomado en gobierno y ahí se estudia a profundidad los 10 mandamientos. Debieron habernos enseñado los 10 mandamientos. Es tan importante, son tan importantes los 10 mandamientos, pero tan importantes. Yo quisiera decirle aquí una cosita más aquí acerca de los 10 mandamientos. Permítame ver. Son tan importantes que ningún documento ha cambiado y beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. Tal cual. Hoy tienen la misma importancia de cuando fueron entregados hace 3000 años. Fueron escritos con el dedo de Dios. Son importantes para la paz mundial y lograr un mercado libre de tiranía y de crueldad. Y podemos hablar muchísimo acerca de los 10 mandamientos, la palabra, lo que usted está diciendo. Entonces, claro, paternidad, pacto, palabra fundamental. Muy bueno eso. Gracias. Gracias, Sandrita. Gracias por compartirnos eso. Y quisiera, para ir terminando, que nos hablaran de una experiencia cercana o personal que nos puedan contar como inspiración, ¿no? Para inspiración de las personas que la audiencia numerosa que ahorita nos está viendo. Sí. Gracias, pastor, también por esta oportunidad, porque yo digo que el testimonio es la palabra encarnada que Dios nos permite manifestar. Claro. Son esas cartas de amor de parte de Dios, cada testimonio que escuchamos. Nosotros éramos un matrimonio con ninguna posibilidad, posibilidad. Nosotros venimos de una crisis matrimonial y es cuando el Señor nos levanta a los dos de una manera poderosa, entendiendo estos principios, el matrimonio, el propósito profético que tiene de expresar esa relación eterna de la iglesia con Cristo. La Biblia comienza con una historia de amor, con una pareja, y termina con una pareja, curiosamente. Comienza con Adán y Eva en el paraíso y termina con Cristo y su iglesia en una ciudad preciosa. Entonces, venimos de allí. Y qué mejor que nosotros... Comienza en un huerto y termina en una ciudad, sí. Precioso. Entonces, el testimonio, creemos nosotros, es la herramienta que el Señor nos da poderosa para decir a la gente, no somos mejores, pero Dios fue el que nos sacó de allí. Amén. Y nosotros seguimos trabajando en nuestro matrimonio. Seguimos trabajando. Nunca hemos dejado de ser discípulos. Y particularmente en el matrimonio, necesitamos poder tener herramientas para poder ayudar a otros. Y somos más efectivos cuando Dios trabaja en nosotros, porque el reino de Dios avanza de adentro para afuera. Entonces, cuando nos disponemos, cuando dice Néstor, y me encanta cuando le dice, cuando nos exponemos al Señor, nosotros primero tenemos mayor herramienta, tenemos mayor fortaleza, tenemos algo importantísimo, tenemos autoridad de poder hablar de lo que enseñamos. Si no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de parte de nuestro testimonio. Bueno, sí, no se lo puedo contar todo, pastor, porque entonces no los dejo con la espinita de saber cómo termina. Claro, y tenemos muy poco, y que pesar hoy tenemos ya muy poco tiempo, pero sí vamos a seguir conversando, claro que sí. Claro que sí. Claro, pero les voy a contar brevemente la primera parte del testimonio que quiero compartirles. Tiene que ver absolutamente con... nosotros vivimos por 15 años en Venezuela. Es un país que amamos profundamente. Allí el Señor nos encontró, o lo encontramos nosotros a Él, no sé qué es lo mejor. Él nos encontró y entonces nosotros estuvimos orando
ya por 3 años, porque a mí la ingeniería siempre me ha encantado, pero ya me empezó a desencantar y me encantaba más el trabajar con matrimonios, pero no quería que fuera un tema emocional. Finalmente, después de 3 años, el Señor nos habló clara y contundentemente, claro y raspado. Entendimos que teníamos que salir y entonces unos amigos decidieron darnos una despedida en una isla muy bonita en Venezuela que se llama la Isla Margarita, y allí estuvimos alojados por una semana, pero nosotros estábamos tan emocionados por esto porque entendíamos ya el llamado de parte del Señor, que Sandrita, acordamos con Sandrita que el primer día lo íbamos a dedicar a ayunar y a orar. Entonces yo le dije a Sandrita, amor, tú te encargas del tema de preparar el ayuno. Ella dijo, bueno, yo me encargo. Y ese día hay una cosa que les tengo que contar, tal vez por mi condición de machista que he llevado durante tantos años y de la que me estoy despojando. Yo me entendí que los hombres no deben llorar y me cuesta un montón llorar, no es tan fácil para mí llorar. El quebrantarme, ese precioso regalo del Señor, que es el quebrantamiento cuando estamos en la presencia del Señor, a mí me cuesta muchísimo. Y por tanto no es tan fácil para mí llorar. Sandrita prepara ese día, ese lunes, y dijimos, lo vamos a separar para el ayuno. Le dijimos a nuestros amigos y a nuestros hijos que no íbamos a estar ese día con ellos. Y Sandrita preparó en Isaías 58, ese capítulo se titula El verdadero ayuno. Entonces el Señor empieza a hablar, empezamos a leerlo los dos, empezamos a leerlo, y ya empiezo yo a quebrantarme cuando voy avanzando. Y para hacer el cuento corto, llega al versículo 6 y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir ligaduras libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y allí yo estaba llorando, pero amargamente, era una cosa muy fuerte, muy fuerte. Sandrita estaba aterrada viéndome llorar tanto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no me podía contener, lloraba y lloraba. Finalmente me pude calmar y le dije, mi amor, el Señor nos está entregando un llamado. Nos está dando un llamado y va a poner en nuestras manos matrimonios. Pero Él me dice que yo tengo unas ligaduras de impiedad. ¿Cómo yo voy a recibir matrimonios en mis manos si tengo mis manos untadas de sangre? Y seguía llorando y Sandrita, pero ¿cómo así que tienes las manos untadas de sangre? Le dije, sí, mi amor, yo tengo un secreto que yo nunca te había compartido. Y es que cuando estábamos casados, yo te fui infiel. Ella no lo sabía, ella no tenía ni idea de esta situación y yo acudí porque el Señor me confrontó conmigo mismo. De pronto fue el mensaje en el celular, limpiar. Para mí fue, tú no puedes recibir lo que yo te voy a dar si tú tienes las manos sucias. Y mi manera de limpiar, y yo recomiendo a las personas que están escuchándonos que traten de ser limpios de todas estas cosas que tienen en el pasado, de todas estas ataduras, de todas estas. Y el Señor dice claramente en Isaías 61, cuando el Señor lo referencia desde Marcos, dice, el Espíritu está sobre mí. Dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a proclamar el año santo, no recuerdo qué es lo que dice, pero el año agradable, el año agradable. El año agradable. Pero entonces, ¿qué pasa? El Señor ha venido para que nosotros seamos libres de estas condiciones. La mejor respuesta para tu pregunta es, ¿cómo hacemos para librarnos de esto? Jesús es la respuesta, pero tenemos que conocer cómo Él nos libra de esto. Pues yo fui libre de este terrible secreto
que nadie conocía. Y le dije a Sandrita además, pero puede haber un hijo de esa unión. Y fue tremendo. Después lo que pasó no se los voy a contar en esta, se las contaré en otra oportunidad, pero ha sido precioso cuando uno es libre de esas cosas que definitivamente no te hacen ningún bien y que son carga, que cargas encima por guardarte el silencio. Dice el Salmo 31, 32, el Salmo 32 dice, mientras callé, mis huesos se secaron, dice David. Pero cuando uno confiesa, pero tú no le tienes que confesar a cualquier persona, tiene que ser una persona que pueda hacer algo con lo que tú le estás confesando. Pero mi esposa, la persona que comparte conmigo y que quiere tener, decidió pasar toda una vida conmigo. Yo decidí que ella era mi mejor depositaria de mis secretos. Entonces, sí, cuando llevamos este mensaje de transformación cultural, invitamos a los matrimonios a que revisen sus raíces culturales, como machismo, matriarcado, la orfandad que hemos heredado por la desobediencia. Encontramos que cuando realmente los matrimonios se exponen a querer reconocer, a que Dios los confronte, como nosotros hemos experimentado y ellos experimentan libertad. Poderlos acompañar, poderlos ayudar en ese viaje precioso de descubrir la libertad en reconocer y cortar de raíz toda toxina, toda raíz tóxica que ha generado el machismo y el machismo y matriarcado en nuestra cultura, ha sido precioso. Empezando por nosotros. Cuando nosotros salimos de Venezuela, 3 años antes el Señor nos venía preparando. Cuando el Señor ya nos da palabra para salir de Venezuela, nosotros ya veníamos ministrando matrimonios. Ya teníamos un muy buen tiempo ministrando matrimonios. Y nosotros enseñábamos sobre transparencia. Enseñamos mucho sobre transparencia, lo importante que es no tener secretos con tu cónyuge. Y cuando el Señor nos llama a hacer ese ayuno, y Néstor tiene esta manifestación, bueno, nuestra relación empezó a florecer realmente y fuimos efectivos en el ministerio, porque ya ahora el enemigo no tenía por dónde meterse para fastidiar nuestra labor, y por todo lo contrario, en el ministerio, hacia el ministerio tuvimos autoridad, y en nuestros hijos fue tremendo, porque pudimos pedir perdón a nuestros hijos de que habíamos tenido unos comportamientos que no habían sido buenos y que ellos habían aprendido esto, y pudimos pedirles perdón a ellos y pudimos realmente ver cómo el Señor hacía florecer primero pues nuestro matrimonio, nuestra familia y el ministerio. Entonces, Muy bien. eso. Muy bien. No, quisiéramos continuar acá, pero bueno, ya el tiempo se nos ha terminado. Sí. De verdad, muy agradecidos con ustedes, muy agradecido con ustedes, Rita, muy amables por su tiempo, por todo lo que nos han empezado a contar sobre estos temas tan importantes que enriquecen muchísimo la familia. Que Dios los mantenga siempre unidos allí, trabajando fuertemente para eso, para construir tejido social que tanto lo necesita, para ayudar a construir esta bendita nación que tanto lo necesita. Muchas gracias, Nestico, muchas gracias, Sandrita. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Ustedes tienen un material ellos tienen un material muy precioso. Ya van a ver ustedes las fotos, van a ver la presentación al final. Y yo creería que el próximo miércoles seguramente vamos a continuar. Vamos a ver si la agenda de ellos nos lo permite. Estaríamos continuando con estos temas, que hay muchísimo más que compartir al respecto. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que han estado en contacto con nosotros en este día. Déjenos ahí sus impresiones, qué les ha parecido el tema.
Y bueno, yo les continúo bendiciendo, bendigo sus hogares, bendigo a cada uno de los que ha estado atento, conectado el día de hoy. Bendiciones para todos. Gracias por conectarte con nosotros. MCM Presencia de Reino.